Bien, lo que vamos a ver ahora son los instrumentos que son utilizados para medir tensión y corriente en circuitos. Estos, en principio, lo que vamos a ver son los amperímetros, son voltímetros y amperímetros, los que se utilizan en los tableros, que son los analógicos. Hoy por hoy los equipos que son portables, salvo que alguno tenga guardado uno en la casa, que sea algún multímetro o algún tipo de otro indicador, ya casi no se utilizan. Por lo general, hoy por hoy, lo que hay en cada una de las casas o en los talleres de mantenimiento son equipos de índole digital. Esto se debe a que tienen otras características que son mucho más útiles que con respecto a lo que son los analógicos, como por ejemplo poder detectar valores máximos o valores eficaces de manera un poco más exacta que estos equipos. Antes, yo por ejemplo, mi abuelo tenía un multímetro de aguja en el cual tenía la escala de que la aguja que según la tensión que había se movía la aguja y indicaba qué valor tenía. Pero para poder saber cómo funcionan estos equipos, primeramente hay que entender bien ciertas No hay cuestiones, nada para tomar ya. algunas cuestiones con respecto a lo que son ¿Dónde hay ya? los circuitos, los circuitos, los circuitos que lo componen. Voy a empezar a compartirles. Disculpa, ¿estas fotocopias ya están subidas Sí, los apuntes están subidos desde el domingo. en semana 4? Semana 3, si no me equivoco. Ah, en semana 3. Sí, sí. Gracias. No, de nada. Eh, Estos equipos antes tenían un espejito estos equipos... atrás también. Bueno, eso tiene que ver con el error de paralaje. Ahora eso lo vamos a explicar. Claro. Que hoy por hoy, como ya no es tan sensible saber bien cuánto es lo que está midiendo, sino si son más que nada para supervisión, no implica mucho, no hay que tener una medida exacta. No obstante, los espejitos, los multímetros que se utilizan en el laboratorio como patrones, siguen teniendo esos espejitos porque uno tiene que medir bien cuando compara con el patrón Exacto. el valor que está pasando por ahí. Bueno, esto es una simple imagen. Acá tenemos un amperímetro, ¿sí? De escala, lo que sería escala lineal y uno de cuadrática. Según el tipo de escala que tienes, cómo se comporta y cómo están compuestos en la parte interna estos instrumentos. Ahora vamos a explicar de forma muy breve lo que son instrumentos de hierro móvil y de imán permanente y de bobina móvil y imán permanente. Por arriba no vamos a meternos en las ecuaciones diferenciales porque no suman mucho o sea, no suma mucho lo que viene en la cuestión de mantenimiento. Pero antes que nada, para poder saber cómo están armados este equipo, como dije anteriormente, debemos entender cómo es que se conforman. Y para saber cómo se conforman hay que tener claro dos tipos de circuitos muy importantes, los cuales que son el divisor de tensión y el divisor de corriente. Ustedes habrán visto que cuando ustedes arman una malla, empiezan a medir tensiones y demás, tenemos por ejemplo, un circuito que tiene diferentes voltímetros y baterías. Una batería y unas celdas, para que puede verse que hay varias baterías, y resistencias que son distintas cargas. En ese circuito, ¿sí? Si nosotros vemos la malla, la ecuación de malla, tenemos que las tensiones, ustedes sabrán que las tensiones son la tensión de la caída en cada una de las resistencias, la suma de esas tres caídas es igual a la caída de la tensión la tensión en la batería o la fuente que alimenta. Si nosotros no podemos mirar y utilizamos la ley de Ohm, como la que se ve en este punto, sabemos que las tensiones en una carga netamente resistiva depende de la corriente por el valor de la resistencia. Bien, y que la tensión, ¿sí? La tensión que hay en total, ¿sí? En el circuito, como el circuito es totalmente resistivo, la tensión es igual a la corriente por la resistencia total del mismo. Si nosotros reemplazamos estas ecuaciones que están acá, en esta ecuación que está en la primera parte, obtenemos esta ecuación. Bien, que nos dice que I por R total, la R total es igual a I por R1 más I por R2 más I por R3. De esto, como colorario, sale que las resistencias en serie se suman. Este es el motivo por el cual las resistencias en serie se suman. Bien. Sabiendo bien esto,
y teniendo en cuenta la ley de Ohm, ¿sí? Yo les voy a pedir a ustedes, para ir un poquito agilizando, porque ahora cuando empecemos a hablar lo de que son el divisor de tensión, no vamos a hablar de corrientes, pero tiene que tener más o menos en claro. Les pido por favor que hagan este cálculo, ¿sí? Para el siguiente circuito, calculen la tensión en la batería, la tensión total del circuito, la resistencia total del circuito, perdón, los valores de resistencia R1, R2 y R3, dado que la caída de potencial en las mismas es de 5 volt, de 12 volt y de 6 volt. Bien, la corriente que circula por el circuito es de 4 amperes. En un ratito les doy 5 minutos para que vayan, así vamos agilizando. Yo voy así escribiendo acá si bien la resolución, pero así ustedes de paso practican un poco por si no tienen tiempo después para practicar eh, en la semana. Bien. Sí. Todo rico. Este lo para probar. Así. Para probar porque esto con lo de cartón me da mezclar. ¿No querés llevar esto? ¿Van a comer ustedes? Yo esa tortilla me la voy a comer. Claro, esto se la va a comer. Yo tiene sueño porque le hice una salchicha y ya se acostó. Porque como, no sé, ¿qué quiere? ¿Y pudieron resolver algo? Sí. Ve, agarramos y si quieren lo resolvemos. ¿Quién tuvo problemas para resolver esto? ¿Tuvo alguno problema? Yo no. Bueno, si un segundito que vamos a hacer lo siguiente, que no tengo abierta esta herramienta. Lo vemos acá.
Ahí tengo abierta la pizarra, así lo resolvemos. Si nosotros, para aquel que no lo pudo resolver, tenemos el circuito armado. Sabemos que lo que nos dice el enunciado es que las caídas de tensión en cada una de estas resistencias que tenemos en estos puntos son en la primera de 5 volt, en la segunda de 12 volt, en la tercera de 6 volt. Bien, la suma de estas tres tensiones, como vimos anteriormente, tiene que ser igual a la tensión que cae sobre la batería. Entonces sumamos 5 más 2 tenemos 7 y 6 son 13 volt. Bien, si tenemos 13 volt por la ley de Ohm y sabemos que hay 4 amperes circulando por el circuito, la corriente va a circular, la misma corriente va a circular por todas las resistencias. Entonces, ese valor de tensión que cae nos va a dar la resistencia total la resistencia total de todo el circuito, simplemente utilizando la ley de Ohm. La ley de Ohm la volvemos a repetir, pero ya la deben saber de memoria, es igual a I por R. Si tenemos 13 volt y tenemos una corriente de 4 amperes, la resistencia total del circuito es igual a 13 dividido 4 amperes, lo que nos da un valor total de 3,25 ohm. Bien. Ahora, si yo cada uno individualmente, cada una de estas tensiones que están, la caída de tensión que tengo en cada una de las resistencias, la divido por la corriente, o sea, divido la corriente, puedo tener valor de la resistencia en sí. Por ejemplo, para R1, nuevamente utilizando la ley de Ohm, tenemos que la corriente es 4 amperes, la resistencia 1, tenemos 2 volt por 4 amperes, la resistencia 2, 6 volt por 4 amperes, la resistencia 3. Bien, de esta manera, si resolvemos, tenemos que para la primera, R1 es igual a 5 dividido 4, que nos da 1,25 ohm. La segunda nos da R2, 2 dividido 4, lo que nos da 0,5 ohm. Y la tercera resistencia R3 nos da el valor de 6 dividido 4, 1,5. Si está todo bien, hicimos todo correcto, la suma de estas tres resistencias tendrían que darnos esta resistencia que está acá. Bien, 1,25 más 0,5 más 1,25, perdón, más 5 más 1,5 nos da 3,25. ¿Sí? La suma de estas tres sumadas es 3,25. Lo cual es correcto. Bien. Perfecto. Entonces, ahora sabiendo esto, recordando un poquito de lo que es la ley de Ohm, vamos a ir a lo que se llama el divisor de tensión. El divisor de tensión es la base de la alimentación de lo que son los voltímetros. ¿Sí? Los voltímetros están armados de esta manera, con este circuito en forma interna. Nosotros ahora vamos a ver que hay ciertos tipos de resistencias y demás, que lo que es la resistencia interna de los elementos que conforman el voltímetro tiene ciertas características, pero por lo pronto hay que entender bien cómo funciona esto. El divisor de resistivo, ¿sí? Es como vieron que le mencionamos recién cuando conectábamos resistencias en serie, que había que tener ciertos equipos, un circuito especial para poder bajar la tensión. Por ejemplo, si tenía tenía dos baterías en serie que me daban 48 volt y yo quería utilizar, por ejemplo, 12 volt o otra cualquier tensión, este es el circuito que se utiliza. Uno de los circuitos que se utiliza, muy rústico, ¿sí? Pero para que se entienda cómo funciona, armemos armemos el circuito en este lugar. Supóngase que tenemos una batería de 48 volt. Bien, la cual yo quiero, por ejemplo, sacar una tensión de 13 ohm. Si lo hacemos de 13 volt, por ejemplo, si nosotros lo hacemos así,
en manera general y conectamos dos resistencias de 10K, lo que va a suceder es que la tensión, ¿sí?, en este punto, vamos a armarlo mejor y vamos a darle zoom, toda la tensión tiene que caer la mitad en cada una de las resistencias. En esta resistencia tiene que caer 24 volt y en esta debería caer 24 volt. Si nos fijamos, si nos acercamos, tenemos 48 volt acá. Vamos a utilizar el voltímetro, así se ve. Tendríamos que tener acá 24 volt y en este punto lo mismo, 24 volt. ¿De acuerdo? Esa es la caída de tensión en cada una de las tensiones. Si yo quisiera que la caída de tensión fuese menor, por la ley de Ohm, sencillamente lo que debería hacer es, como B es igual a I por R, si yo quiero que haya menos tensión en la resistencia, menos caída de tensión en la resistencia, debería hacer que la misma cayera, bajara. De esa manera, si yo empiezo a bajar el valor que tiene, fíjense que en consecuencia la resistencia que está en la parte superior, ¿sí?, va a tener que aguantarse más tensión, más disipación de potencia en sí. Si yo quiero que esto baje, tenga 13 volt, sigo bajando, me fui, y el valor que debería tener es alrededor de unos, acá está, de 3,7 kilo ohm. Si yo tengo una resistencia 10K y 3,7 kilo ohm, tendría una caída de tensión de 35 volt en la primera resistencia y de 13 volt en la segunda. De esa manera yo podría alimentar un circuito, el cual, por ejemplo, un capacitor, tengo un capacitor el cual tiene una tensión de uso de una tensión nominal de 13 volt, o cualquier circuito que tenga una tensión nominal de 13 volt, por así decirlo. Bien, pero hacerlo así con el simulador y demás no tiene mucho sentido. Para eso hay una cuenta, la cual, si vieron, está acá escrita de costado, la cual me dice que la tensión de salida entre estos dos bornes es igual a la relación entre la resistencia R2, R1 más R2 por la tensión de entrada. Bien, si ustedes se fijan, este número que está acá es adimensional, porque lo que tengo es ohm sobre ohm. Por lo cual, cualquier relación, si yo tengo, por ejemplo, en este caso que habíamos visto 10K y 3.7K, o sea, tengo una resistencia de 10K y 3,7K, lo mismo pasaría si yo esto lo pongo en 10 megones y esto en 3,7 megones. La relación de caída de tensión sigue siendo la misma. Bien, sigo teniendo 13 volt y 35 volt. Lo que va a pasar es que va a circular mucha menos corriente por ese circuito y a ver, estas resistencias van a disipar mucha menos potencia porque son más grandes. Al pasar menos corriente, se convierte menos energía eléctrica en energía calórica. Entonces, ¿cómo llegamos a este circuito? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo llegamos a esta relación? Por ahí les parece rara y no se entiende muy bien. Si nosotros tomamos el circuito y armamos en la pizarra estos valores, el circuito en sí, sabemos que a través de este circuito que está acá va a circular una corriente I a través de toda esta malla. Ahí está. Y si nos fijamos, ¿sí?, la caída, como habíamos visto recién en el circuito, de la caída de tensión, la tensión de entrada, es igual a la corriente por R1 más la corriente por R2. Todo esto nos da que la malla, la tensión en esta malla tiene que ser 0. Bien. Tenemos por otro lado que la tensión de salida, Vout, es igual a la corriente que circula por R2. Bien. Si nosotros reemplazamos, ahora podemos despejar la corriente en sí, sacamos en la primera ecuación y la corriente I como factor común, tenemos esto. Y si reemplazamos, despejamos Vout sobre R2
por I y lo ponemos en esta ecuación, lo que vamos a tener es esta relación que está acá. Bien, ahora bien, no se parece en nada, o sea, se parece pero está al revés. ¿Qué es lo que hacemos? Se puede hacer la inversa de esta ecuación o sencillamente despejar término a término cada uno de los valores que está acá. Si despejamos, dejamos Bout sola de un lado y pasamos R2 para acá, R2 va a pasar multiplicando, va a quedar Bim, R2 multiplicando y R1 más R2 dividiendo. ¿Sí? Y de esa manera tenemos la ecuación del divisor de tensión. Perfecto. Eso ténganlo grabado, ¿sí? Cómo se relacionan las resistencias en sí en el circuito para poder luego utilizarlo más adelante. El otro circuito que es, bueno, en el caso de divisor resistivo vamos a hacer un ejemplo, a ver si así queda claro. Si tenemos este circuito que está acá, da el caso de un divisor resistivo en el cual Vout es igual a 30 volt, ¿cuál es el valor de la resistencia R2? ¿Cuánto tendría que ser si yo tengo una Vout de 30 volt? Les pongo de vuelta acá la ecuación por si tienen que si no la recuerdan, vamos a hacer más fácil. Voy a sacar una foto de esto y se la voy a pegar acá de costado. Así lo ven. ¿De cuánto tendría que ser esta resistencia R2 para cumplir que acá a la salida que Vout sea igual a 30 volt? Calcúlenlo tranquilos, si no hay apuro. ¿Y llegaron a algún valor? Muy bien eso. Ok. 6 puede ser, profe. Sí, señor, son 6. Son 6. Son 6 ohm. 6,6666. No, es 6, 6 ohm. Ah, Fíjate, tenés 4, tenés la caída, si querés que sea 30, vamos a hacerlo con el simulador, así se ve. Manganeta, como el simulador, si yo acá le encajo 4 ohm y 6 ohm con una batería de 50 volts, va a reventar, recordando lo que dije recién, que la relación esta que está en este punto, esta relación acá me hace algo adimensional, yo directamente podría decir, lo que sí tendría que tener cuidado después para contestar el ejercicio es tener en cuenta que yo estoy aumentando en el orden de magnitud del ejercicio, ¿sí? De las resistencias. Si yo pongo esto acá y digo, bueno, la resistencia esta en vez de ser de 4 ohm es de 4K y esta resistencia me da valores con K para dejarlo adimensional, esa división. Entonces, fíjense, si yo tengo 4K, esto va a ser 6K. Si yo acá tengo 4 ohm, esto va a ser 6 ohm. Si yo tengo acá 4 megones, esto va a ser 6 megones. ¿De acuerdo? De esa manera podrían resolverlo con el simulador y no tener ningún problema. Bien, entonces, continuando. El otro circuito que tenemos que tener muy en cuenta, saber bien cómo se utiliza, es lo que es el circuito paralelo y cómo es que en este caso, ustedes sabrán que cuando uno tiene un circuito paralelo, lo que se mantiene igual, ¿sí? Son las tensiones en cada una de las ramas y la corriente es la que se divide. Bien, si nosotros hacemos la suma de las corrientes en cada uno de estos términos, tenemos 3 ramas en este ejercicio, tenemos una corriente I, la cual se divide en I1, I2 e I3, y hacemos las ecuaciones de Kirchhoff,
tenemos que la corriente I es igual a I1 más I2 más I3 y que la caída de tensión en cada una de estas resistencias o las corrientes es igual a la tensión en esta resistencia dividido R1. La tensión es siempre la misma para todas las ramas porque están conectadas en cada uno de los bornes, ¿sí? I2 es igual a B2 sobre R2, I3 es igual a B sobre R3 y que la corriente total que circula por el circuito es igual a B sobre una resistencia total que es la suma de estas tres resistencias. Si nosotros reemplazamos estas ecuaciones en esta ecuación que está acá, nos queda B sobre R igual a B sobre R1 más B sobre R2 más B sobre R3. Si simplificamos las tensiones, ¿sí?, de cada uno del lado de los términos de la igualdad, nos queda que 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Bien, es por esta razón que las resistencias en paralelo se suman las inversas y obtengo el valor inverso. Si yo quiero tener la resistencia total, tengo que hacer la inversa de este número, bien, o sea, volver a hacer 1 sobre R, dividirlo 1 sobre R y voy a tener la resistencia total del circuito. Entonces, sabiendo eso que vimos recién, para ponerlos a tiro, les voy a pedir por favor que calculen cuánto es la lectura del amperímetro, ¿sí?, para el caso en el cual tengo una corriente de 11 amperes y, bueno, van a tener que calcular las tensiones, bueno, sale rápidamente cuál es la tensión y demás. Y cuál es el valor de la resistencia R2. Les dejo 5 minutitos y volvemos. Profe, una Sí. pregunta. ¿El anterior en algún momento lo podría llegar a desarrollar? ¿El que dio 6 ohms? Sí, si querés Pues yo directamente me perdí. Yo no sé si a otro le habrá pasado, pero no. Yo no lo bueno, pude sacar pero al anterior. frename porque así no... Mientras tratan de resolverlo, yo te explico el ejercicio. Teníamos esto acá, ¿sí? Sí, Bien. hasta ahí bien. Pues yo directamente había dividido el B por R y me había dado directamente todas las resistencias. Eso sí lo había hecho. Perfecto, o sea, Pero no el importa... que sigue, el del divisor de tensión, Ah, perfecto, sí. ¿viste? Divisor Ese. de tensión, sí, claro. Cuando expliqué esto acá. Claro, sí, yo no sé cómo hiciste para llegar a los 6 ohms. O sea, pues yo puse El 50 otro volts. ejercicio. Sí, ahí ya me di cuenta, sí. Ese, Ahí lo Lo calculamos. hice, ese. Se lo puede hice hacer... con la fórmula esa que hice, eh, profe. Claro, porque exactamente. yo puse 50 volts igual a R sobre, R1, R2 sobre R1 más R2 igual a BI. claro, más R2 Pasé, y pasé más BI igual. para el otro lado, lo dividí, o sea, 50 dividido 30, y después pasé el R1. O sea, Ah, despejé. El R1 tenemos que es... claro, El R1 tenemos que es igual a 4 ohm, ¿sí? Tenemos como incógnita R2. Como te dijo tu dale. compañero recién, lo que tengo que hacer yo es despejar. Entonces despejamos 30 volt dividido 50 volt. Nos queda, voy a sacar un poco esto porque si no se empieza a dibujar las letras y no se entiende nada. R2 sobre 4 ohm más R2. Yo sé que es medio pesado, ¿sí? Pero traten de arrastrar siempre las unidades para no tener problemas con Sí, el sí. valor final. Acá simplificamos, ¿sí? 30 dividido, esto es 3,5 en fracciones. Vamos a dejarlo en fracciones así no renegamos. 3 dividido 5, 0,6, así se entiende. Esto es 0,6. ¿Bien? Ahora, tengo que despejar el denominador, ¿sí? Que es 4 ohm, paso multiplicando hacia el otro lado. Y me queda esto. Bien, esto que está acá, lo pasé multiplicando para acá. Perfecto, ¿sí? Bien. De acá hacemos distributiva, nos queda 0,6 por 4, nos queda 2,4 ohm. Y acá nos queda
más 0,6 R2 igual a R2. Ahora pasamos esto restando hacia el otro lado y nos queda R2 menos 0,6 R2 igual a 2,4 ohm. De ahí, si hacemos 1 menos 0,6, nos queda en este punto 0,4 ohm, perdón, 0,4 ohm no, 0,4 R2 igual a 2,4 ohm. Y si pasamos ahora 0,4 dividiendo, nos queda 6 ohm. Ahí va. ¿Sí? De esa manera se consigue. Si no, la otra manera es hacerlo a la vieja usanza y hacer el circuito como viene en electrónica 1 y tener directamente resuelto el ejercicio. Bien, nos quedan 10 minutos de clase de esta parte. ¿Pudieron llegar a alguna conclusión de los valores estos? ¿Cuánto es lo que les queda? Sí, Sí, por favor. la tensión total son 40 volts. La tensión total son 40 volts, sí. Porque hiciste 8 amperes por 5 ohm, ¿no? Exactamente. Bien, Después, como ya tengo la tensión total, tengo el valor de R3 y me da que 40 volts es igual a I por 20 ohms y sí. eso me da igual que es a 2 amperes. Perfecto, bien, muy bien, exactamente. Y después para sacar I3, resté el valor, la corriente total, que son 11 ohms, menos 8 ohms, menos 2 ohms, perdón, 11 amperes menos 8 amperes menos 2 amperes, que es igual a 1 amper. Esa es la corriente que pasa por I2. Y de ahí saqué la corriente de, perdón, la resistencia de R2 y me da 40 ohms. Perfecto, perfecto. ¿Se entendió? ¿Alguien no llegó a eso? Bien. Estaba con el otro todavía. Yo no. Yo no Bien. llegué al tanto. Lo Eh, explicamos rápidamente, no pasa nada. Está bien, yo necesito que ustedes esto lo tengan claro, porque si no cuando les empiece a explicar normalización de amperímetros y de multímetros, y de voltímetros, perdón, los voy a volver loco. Entonces, si no se entiende, es preferible bajar un poco la pata del acelerador y resolverlo. ¿Cómo hacemos para saber cuánto es la tensión que hay en la fuente esta? Como bien dijeron, no sé quién estaba hablando que estaba dando los resultados. Yo, profe, Rodrigo. Rodrigo, bien. Rodrigo lo que hizo en primera instancia fue calcular cuánto es la tensión en esta rama. Para saber cuánto es la tensión en esa rama, sencillamente usa la ley de Ohm, que es multiplica el valor de la resistencia por 8 amperes. Entonces tenemos 8 amperes por 5 ohm, nos da 40 volt. Esa tensión, ¿sí?, de 40 volt está en todas las ramas en cada una de estas ramas. Acá hay 40 volt, acá hay 40 volt y acá hay 40 volt. Bien, ¿cómo sabe que hay 40 volt y sabe que la resistencia esta que está es de 20 ohm? Yo sé que 40 volt va a ser igual a la corriente esta que vamos a llamar I1, ¿sí? Esa corriente I1 es igual, ahí hice cualquier cosa. I1 por, nos da que 40 volt es igual a I1 por 20 ohm. Despejando los 40, ¿sí? 40 dividido 20 nos da que I1 es igual a 2 amperes. Por acá hay circulando 2 amperes. Entonces lo borramos y ponemos que acá hay directamente 2 amperes. Ahora bien, lo que nos falta es saber cuánto es la corriente que está circulando por esta rama, pero sabemos cuánta corriente está circulando en total y cuánta es la corriente que hay en cada una de estas ramas que está en la parte de arriba. Sencillamente con eso hacemos que la I total, lo escribimos, es igual a I1 más I2 más I3. Bien, la I total es 11 amperes. I1 es igual a 2 amperes, recién lo calculamos. I2 no sabemos. I3 es igual a 8 amperes. Bien.
despejando, ¿sí? Pasando, restando, es 2 más 8 son 10 amperes, más I2 igual a 11 amperes, pasamos restando los 10 amperes y nos da que I2 es igual a 1 amper. Y volviendo de vuelta, sabiendo que acá hay 40 volt, si sabemos que por acá hay circulando 1 amper, cualquier cosa, hay 1 amper, en este punto podemos calcular cuánto es la resistencia R2. Y ese valor se da con que la ley de Ohm, nuevamente, no vamos a escaparnos de la ley de Ohm nunca, nos dice que es igual a I2 por R2, y esto nos da 1 amper por R2 igual a 40 volt. Pasamos dividiendo 1 amper y nos da que R2 es igual a 40 ohm. ¿Sí? Con eso ya resolvimos el circuito. Bien, nos quedan 2 minutos. A ver qué es lo que sigue en la presentación. Así no. Vamos a hacer más fácil. Bien, entonces, lo que sigue es lo que se llama el divisor de corriente. El divisor de corriente es el circuito que vamos a ver que forman los amperímetros. En forma interna, los amperímetros están armados con una configuración de resistencias en esta manera. Nosotros queremos saber cuánto es el valor que hay en este circuito. Podemos calcular los valores de las resistencias totales en un principio para poder calcular cuánto es la corriente. Si ustedes se fijan, la resistencia total está dada por R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿De dónde sale ese valor? De hacer el paralelo entre estas dos. Sumamos R1, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a agarrar la pizarra nuevamente, que la perdí. Está por acá. Si nosotros tenemos dos resistencias en paralelo, una al lado de la otra, y queremos saber, y esto es muy importante que sepan bien cómo está, porque cuando veamos Thevenin y demás es muy importante. Si yo quiero saber cuánto es la resistencia total, lo que hago es lo siguiente. Llamamos a esta R1 y a esta la llamamos R2 y la sumamos. Sabemos que la resistencia total, vimos recién que la resistencia total era igual a esto. R1, en cualquier momento se corta, les aviso, por las dudas. Bien, esto es el valor. Si yo me olvido un segundito por esto que está acá de costado y hago suma de fracciones, ¿sí? Como en la primaria, tenemos que para sumar estos dos multiplico esto por esto, para tener esto acá, hago la multiplicación de 1